Ara Pacis, Ara Pacis. Soy Antonio Sánchez del Instituto Juan de Mairena. Sitúate en un lugar donde veas el conjunto cerca de la entrada para oír las explicaciones generales. Este altar que ves fue construido por el Senado e inaugurado en el 9 a.C. en honor de la paz establecida por Augusto en el Imperio y en la propia Roma. Citemos sus palabras. Cuando regresé a Roma de Hispania y de la Galia, tras haber realizado en estas provincias la labor que se me habría propuesto, el Senado acordó consagrar en el campo de Marte el ara de la paz augusta por mi regreso, y ordenó que los magistrados, los sacerdotes y las vírgenes vestales hiciesen en ella un sacrificio anual. En 1568, durante la construcción de un palacio, aparecieron 9 placas con relieve que fueron adquiridos por los Medici, sin que se relacionaran con el Ara Pacis. En 1936 y 37 se hicieron en el lugar rigurosas excavaciones y en el 1938 se pudo inaugurar el monumento reconstruido, como hoy lo vemos, junto al mausoleo del emperador que puedes ver por alguna de las cristaleras de tu derecha. En 1970 se reinauguró reemplazando algunas partes desaparecidas por moldeados. Tienes que observar con cuidado durante la visita porque no siempre es fácil distinguir los originales de los vaciados. En el 2005 el arquitecto norteamericano Richard Meyer diseñó el edificio donde te encuentras como enorme envoltorio del altar, comprendiendo además otras secciones como un pequeño museo. El altar es uno de los conjuntos escultóricos más importantes del Imperio Romano y de todos los tiempos. Una parte del repertorio decorativo del Renacimiento y de la técnica del relieve parte de aquí. El altar se alza sobre un alto pedestal escalonado dentro de un recinto amurallado de 11 por 10 metros, con 2 puertas de acceso, la que ves y otra en el extremo opuesto. Una de las caras que rodea al altar es la que ves, dividida en 2 partes por la puerta. En la parte baja de los laterales aparece una decoración vegetal estilizada de origen helenístico, es decir, de la última fase de la civilización griega, a base de plantas de acanto o de otros tipos estilizadas formando círculos o roleos. Estos roleos a veces se entremezclan con cisnes. Juega a descubrir a lo largo de la visita la fauna que se esconde entre los tallos, serpientes, lagartijas, etc. Hay que estar atento. Este tipo de decoración tuvo enorme éxito en el Renacimiento y la verás en muchos monumentos de esta época. En la parte superior, a izquierda y derecha, 2 relieves con episodios relativos a la fundación de Roma. El de la izquierda, muy deteriorado, representa a Marte, dios de la guerra, contemplando la escena en que el pastor Faustulo descubre a Rómulo y Remo, los gemelos fundadores de Roma según la leyenda. El de la derecha, mejor conservado, representa el sacrificio de Eneas, héroe troyano que llega a Italia después de la guerra de Troya y del que se supone descienden Rómulo y Remo. Este, vestido con toga sin túnica, realiza la ofrenda de frutos en presencia de los penates de Troya, dioses protectores de la despensa del hogar, y de 2 jóvenes romanos, pero vestidos anacrónicamente, es decir, como en la Roma de Augusto y no como en la época de Eneas. Ambos relieves glorifican a Augusto, que se decía descendiente de Eneas. Admira la realización impecable de Eneas. Interrumpe el comentario poniendo en pausa tu reproductor y muévete hacia la izquierda para admirar el lado oeste, el que da al río Tíber, con uno de los cortejos del sacrificio, el mejor conservado. Este muro se divide en 2, quedando la parte inferior ocupada en los maravillosos motivos ornamentales vegetales de que hemos hablado. En la parte superior aparece un cortejo que complementaría al del otro lado, que veremos después, y representa a la clase sacerdotal en una procesión solemne dirigiéndose al sacrificio. Es una muestra de que el nuevo régimen deseaba estar en paz con los dioses y con los hombres. El hacha de la guerra había quedado sepultada en la victoria de Accio, y lo que interesaba ahora era implantar el reinado de la paz. Observa la maestría en tratar la vestimenta. Observa por otro lado, no olvides que en Roma adquiere gran importancia el retrato, la forma individual de tratar los rostros, aunque todavía impregnado de idealismo
y una tendencia a poner a todos los personajes a la misma altura, lo cual se denomina isocefalia. De todas formas, el cortejo resulta variado por la disposición distinta de los miembros del cortejo, algunos dialogando entre sí. Un personaje laureado rompe la disposición lateral de los otros mirando hacia nosotros. Fíjate también la forma de sugerir dos planos distintos, haciendo que el primero sea en alto relieve mientras que el segundo destaca poco del fondo, recurso muy utilizado en los bajorrelieves a partir del Renacimiento. Vuelve a apretar la tecla pausa y sigue hacia tu izquierda para ver la pared norte del muro, opuesta a la que viste en la entrada. Esta cara tiene la misma disposición que la opuesta. La puerta en medio y a los lados dos relieves figurados en la parte alta, mientras que en la parte baja vuelven a repetirse los motivos de roleos que veíamos en la otra fachada. En el relieve superior derecha, muy deteriorado, aparece la diosa Roma, diosa que personifica a la ciudad, guerrera y triunfante sobre un cúmulo de armas dominando el mundo. El relieve del lado izquierdo está considerado uno de los más hermosos del arte romano por la perfección de su factura. Representa a Telus, la tierra fecunda, sentada en compañía de sus criaturas, no solo sus hijos, sino sus frutos, sus flores, sus animales predilectos, en un rústico trono de rocas. La acompañan dos ninfas acuáticas. La de la izquierda, a caballo de un cisne, representaba las fuentes y los ríos. La de la derecha, montando un lobo marino, representa el mar. Vuelve a poner el reproductor en pausa y sigue rodeando el edificio hasta que te encuentres el otro cortejo. La cara oeste, la que da a la vía Ripetta, representa en su zona inferior los motivos vegetales ya mencionados. Juega a descubrir animales que se enredan en la decoración. La zona superior representa la otra parte del cortejo que vimos en la pared opuesta. Aquí desfilan el emperador y su familia. Algunos personajes se han identificado. Pon atención. Augusto, el emperador, él es el que está enfrente del cortejo, más bien a la izquierda. Es una figura incompleta del que solo se conserva la cabeza, mirando hacia el lado izquierdo. Para que lo distinga, está justo encima de una esquina que hace la parte que falta del relieve. Le siguen, moviéndonos hacia la derecha, los 4 flaminios y un sacrificador con el hacha simbólica en el hombro. Detrás, con la cabeza cubierta, está Agripa, su yerno. No faltan anécdotas como Antonia, girada para hablar con su esposo Druso, yerno de Augusto, mientras una mujer mayor, en segundo plano y con el dedo en los labios, los manda a callar. Por último, pon el reproductor en pausa y vuelve a girar hacia la cara que visitamos al principio y trata de acceder, si te dejan, por las escalinatas al recinto sagrado con el altar propiamente dicho, es decir, dentro del recinto. Recuerda que lo que has visto no es más que los muros que rodean al altar. El interior del muro simula una tabla de vallas verticales y arriba un motivo que tuvo mucho éxito en las decoraciones renacentistas y posteriores. Un ancho friso de bucráneos o cabezas de bueyes del sacrificio unidos por guirnaldas, es decir, filas de flores a la manera romana más anchas por el centro que por los lados. En el mismo altar, que ocupa el centro del recinto, podemos observar otro cortejo de sacrificio de estilo totalmente distinto al exterior. Se ha querido ver un estilo de arte más popular, con las figuras más espaciadas en vez de apretujadas como en el otro cortejo. Sal despacio, sin olvidar echar una última ojeada al maravilloso altar que deja detrás.